RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora queremos agradecer la amabilidad que tiene con RCR al señor Jorge Nieto Montesinos. En su momento ha sido ministro de Defensa, un reconocido sociólogo y mejor analista en temas políticos. Qué gusto saludarlo, don Jorge. Muy amable como siempre, muy gentil. Gracias a ustedes por la llamada, muy amable. Ayúdenos a interpretar el momento que vivimos. Ayer, o mejor dicho, en las primeras horas de la madrugada, la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció el adelanto de elecciones, ¿no? Pero también, ¿no?, siguen las movilizaciones en varios puntos del territorio nacional. ¿Qué salida podemos encontrarle en estas circunstancias, don Jorge? Bueno, una, digamos, de las salidas que había que producir quizás mucho antes de lo que se ha hecho, es el anuncio de que se va a ir adelanto de elecciones federales. Yo creo que es una demanda que está en todas las movilizaciones, es que era la demanda más consistente, y me parece bien que, aunque tardíamente, la presidencia haya finalmente escuchado a la sociedad y haya ido en esa dirección. Pero ahora eso no acaba ahí. Las protestas que hay en todo el país tienen, digamos, ciertos denominadores comunes, uno de ellos de que estamos hablando, pero también tienen demandas específicas. Entonces es necesario que el gabinete de gobierno y la propia presidenta comiencen a hacer política, vayan a las regiones, no se conviertan en ministros burócratas, sino que estén en las regiones, estén en la calle, escuchen a la gente y expongan las demandas y con propuestas concretas, con plazos específicos, con objetivos claros, de modo que se atiendan muchas de las demandas que la gente tiene y que son perfectamente atendibles. Yo lo escuchaba con atención ayer, don Jorge, donde usted explicaba que el gobierno tiene que poner atención al trabajo político, ¿no? Porque tiene ministros, se ha nombrado un gabinete donde más privilegia el aspecto técnico que el aspecto político. Y en las actuales circunstancias se requiere bastante músculo político para afrontar la crisis. Yo creo que uno de los déficits del gabinete que ha nombrado la señora Boluarte es precisamente la ausencia de política. Y yo creo que el dilema que tenemos por delante reclama mucha acción política, mucha actividad política, mucho diálogo, mucha composición, mucha escucha. No están siendo escuchados los movimientos que hoy están planteados. Yo he escuchado decir al señor primer ministro, y luego ratificado por uno de sus ministros, que se trata de agitadores y de movimientos sin ningún tipo de relevancia. Si están mirando así las cosas, no van a terminar bien. Por tanto, es importante que hagan política y, en primer lugar, lo que hay que hacer es escuchar a la gente, escuchar lo que dice. Seguramente hay gente interesada y con propósitos políticos, pero eso no es todo los problemas. Hay mucha gente que está protestando, está colocando temas justos y tienen que ser atendidos. Ahora, el otro tema, don Jorge, es la agenda maximalista, como usted bien decía. Hay reclamos que son atendibles al interior del país, ¿no? Uno de ellos, adelanto de elecciones. El otro es también la impopularidad, el descrédito que tiene el Parlamento Nacional, ¿no? Pero hay otros que ya van con el tema de Asamblea Constituyente, lo otro va por la excarcelación del expresidente Castillo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se van acumulando una serie de demandas, como usted dice, que son interesadas, pero requieren de establecer un trabajo directo. Por eso es importante que los ministros, las ministras, salgan a hacer política. La presidenta ya debiera haberlos mandado a todas las regiones que están hoy día en conflicto a hablar con la gente y a discriminar. Hay que distinguir demandas de demandas, hay que distinguir propósitos de propósitos. No todo es igual. La política es muchas veces decisión sobre muchos matices del gris. Y para mirar bien esos matices del gris, uno tiene que estar muy cerca de la gente y tiene que escuchar muy atentamente lo que la gente está diciendo. Por tanto, ahí hay un trabajo político muy importante. Si no hacen eso, van a terminar juntándose demandas legítimas con demandas espurias e interesadas. Y eso es lo que hay que evitar. Eso está pasando en la calle, en el Congreso de la República. ¿Qué es lo que se debe demandarle al Congreso, don Jorge, en estas circunstancias? Que apruebe rápidamente una ley de adelanto de elecciones.
y que hagan lo que tienen que hacer y que produzcan reformas políticas que vayan para ampliar el número de actores en la escena política y al mismo tiempo elevar la calidad de los representantes. Por ejemplo, que gente que está complicada y que tiene sanciones ya establecidas por los jueces y hasta en segunda instancia no pueda postular, o gente que tiene demandas irresueltas con sus hijos de pensiones, pues no pueden ser padres de la patria los que no pueden ser padres de los hijos que tienen, tampoco deben postular. Y al mismo tiempo otro tipo de medidas que impidan que muchas veces gente que no tiene ni capacidad ni competencia, pero sí intereses y intereses subalternos, no lleguen al Congreso. Por tanto, tiene que hacer reformas y tiene que aprobar rápidamente lo planteado anoche por la presidenta. Hoy muy temprano nosotros hemos recogido, don Jorge, información de distintos puntos del país, ¿no? Y esto, de una u otra manera, también va a ser un tema de discusión, pero dentro del tema de discusión también hay que mirar los plazos, los procedimientos de acuerdo a la ley. Hay quienes dicen que el 2024 es mucho plazo, se tiene que ir al 2023 a elecciones generales, adelante de elecciones generales. ¿Esto es posible? Yo creo que técnicamente es muy difícil, pero ahí ya por eso hay que hacer política, hay que explicar qué procedimientos, qué cambios tienen que hacerse, cómo se aprueba una reforma constitucional, qué es lo que se necesita, y por tanto eso requiere tiempo. Aquí así como no estaba bien producir disoluciones de congresos o vacancias de presidentes a empujones, tampoco se trata de sacar un proceso electoral de elecciones generales a empujones. Hay que hacerlo con pausa, con el tiempo necesario y debido, tampoco que tomen de excusa las reformas políticas necesarias para irnos a las calendas griegas y hacer elecciones en el año 3001. No, necesitamos hacerlo rápido, pero con la pausa y el tiempo que necesita que las cosas se hagan bien. Lo otro es el revolver el río para que pescadores interesados ganen. Finalmente, porque sé que usted tiene una agenda bastante apretada y le agradezco el tiempo, se requiere de un acuerdo político inmediato, puntos mínimos. ¿Es posible establecerlo en estas circunstancias? Yo creo que sí. Yo creo que la presidenta, el gobierno tiene la necesidad de marcar la cancha, colocar los temas, y al Congreso pues no le va a quedar más remedio que atenerse a aprobar, porque finalmente la opción que tiene el Congreso es ir al proceso electoral como lo ha planteado la presidenta en abril de 2024, o caer en medio de movilizaciones mayores y terminar yéndose antes del tiempo establecido en la propuesta de la presidenta. Entonces, ellos tienen que ser muy conscientes que hasta por interés les interesa rápidamente darle proceso a las cosas. Don Jorge Nieto, yo le agradezco la gentileza que siempre tiene usted con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Gracias, el agradecido soy yo. Un fuerte abrazo y saludo a sus oyentes y pedirles a toda la población peruana que mantengamos nuestra voz de protesta, pero en paz, pacíficamente. No debemos perder la paz. Un abrazo. Abrazos. Conversábamos con el señor Jorge Nieto Montesino. En su momento ha sido ministro de Defensa, sociólogo, analista en temas políticos. RCR, la red que comunica y une al Perú.